Buenas. Voy a empezar a grabar. Voy a compartir, a ver la vista, no estoy arreglando. No. A ver. Ah, qué boludo. Sí, bien. Les quería comentar antes que supuestamente yo ya lo había hablado con algunos de sus compañeros, yo había planificado, ¿no es cierto?, que el primer parcial sea el 26/5, pero claro, el 26/5 es feriado, es el feriado puente, así que no vamos a tener el primer parcial. Pero ¿qué pasa? Vamos a hacer algo, yo les voy a dar un trabajo práctico que tienen que resolver, que va a ser la actividad número 3, que se encuentra en la clase número 3, que se llama Manual de Auditoría Ambiental. Y entonces ustedes lo que van a tener que hacer es resolver ese trabajo. Tienen 2 semanas para resolver ese trabajo y, digamos, la siguiente clase sería, ¿no es cierto?, el 2 de junio hasta el 1 de junio yo los espero. Yo los espero hasta el día 1 de junio para que entreguen su trabajo, que va a tener una nota de primer parcial. ¿De qué se trata? Se trata de lo que estuvimos viendo hasta ahora, un poco de lo que es la auditoría ambiental, y con la clase de hoy, que es el manual de auditoría ambiental. Entonces, nosotros vamos a hacer una actividad que se llama, que va a ser más o menos así. A ver, perdón, ya les comparto. Ahí está. Estoy compartiendo la pantalla. Es la actividad número 3, manual de auditoría. No, esta no es. Ah, sí, esta es. Sí. Bien. En base, dice algo así, ¿no es cierto? En base al manual que hemos analizado en clases, que es el que vamos a ver ahora, realice un esquema. Voy a poner puntero, si me disculpan. Puntero, puntero. Bueno, no me permite. Bueno, dice, realice un esquema para una auditoría ambiental de una empresa ficticia. Ustedes eligen qué tipo de empresa puede ser, qué sé yo. A ver, voy a inventar la Coca-Cola, una empresa de servicios del Estado, qué sé yo, el Ministerio de Ambiente. ¿Qué otra cosa puede ser? Una empresa que fabrica alpargatas. Sí, cualquier tipo de empresa, alguna que hayan visitado ustedes con las prácticas profesionalizantes, algún tipo de empresa. Yo sé que ustedes visitan obras, pero por ahí puede estar aplicado, digamos, a una empresa constructora, digamos, y sus obras. Pueden verlo por ahí. Cualquier tipo de empresas, no hay ningún problema. Bueno, indique, y ahí van a tener que hacer un pequeño informe donde indiquen cómo estaría conformado el equipo auditor, que es lo que ya vimos más o menos cómo estaba conformado. Pero estamos hablando de un equipo auditor ficticio que ustedes lo aplicarían. ¿Y qué sería cómo estaría compuesto en este caso? Dice, ¿por cuántas personas y de qué especialidades? Por ejemplo, invento, a ver, si están por auditar la Secretaría de Ambiente de la provincia,
Entonces, ¿por cuántas personas? Y bueno, y de qué especialidad, qué sé yo, un contador, un técnico en higiene y seguridad, puede haber un biólogo, un ingeniero agrónomo, un geólogo, un edafólogo si se consigue, eh, por ejemplo. Dice, ¿cómo estaría conformada la empresa? ¿Por qué sectores? Bueno, por ejemplo, ¿en qué sectores se divide la Secretaría de Ambiente? ¿Qué sé yo tenemos? La parte de suelos, la parte de fauna, la parte de toda la administración, la parte que hace evaluaciones de impacto ambiental, estudios de impacto ambiental, em, bosques, ordenamiento territorial, bueno, distintos tipos de sectores que tiene la misma entidad en este caso. ¿Y qué se auditaría? Dice, por ejemplo, en la parte administrativa, los residuos de papel que genera, ¿no es cierto?, los empleados, el personal, ¿no es cierto?, y la yerba, por ejemplo, eh, o algún otro tipo de residuo orgánico que pueda, por ejemplo, compostarse. Después, suponete residuos derivados del proceso de producción, si es, por ejemplo, la fábrica de alpargatas va a tener residuos, o un aserradero, por ejemplo, va a tener aserrín, virutas, todo eso puede reciclarse y luego convertirse en mueblecitos, por ejemplo. Bueno, y ese tipo de cosas, el objetivo, ¿cuál es el objetivo, no es cierto, de nuestra auditoría ambiental? Y bueno, mejorar los procesos y, por ejemplo, mejorar los procesos y ganar competitividad en el mercado. Depende, insisto, de qué empresa estaríamos hablando. Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar a compartir otra, que es la de la clase en sí. Disculpan. Bien, comparto. ¿Qué es la clase? La clase no es otra cosa más que un manual de PDF, un manual PDF, perdón, no de PDF, un manual PDF que me gustó mucho. Yo estaba trabajando con otro ejemplo de manual, pero este realmente es mucho más didáctico, es mucho más sencillo y mucho más fácil va a ser inclusive para todos ustedes, para realizar el trabajo que les estoy pidiendo. Así que bueno, fíjense, eh, es un manual autorizado por el BID, entre otras cosas, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Y de qué se trata, digamos? Está dentro del BID, digamos, está dentro de los proyectos de instrumentos de gestión ambiental y participación empresarial, ay, tengo la lengua retrabada, en la producción limpia. Bueno, ¿y cómo se llama este manual? Manual de procedimientos para auditorías ambientales. Bueno, tiene muchas partes, pero bueno, yo quiero compartir con ustedes de manera virtual lo siguiente. Veamos los objetivos del manual. Es eso, es establecer un método, sí, un método, ¿no es cierto? Una metodología para realizar las auditorías ambientales. Pero vamos a seguir un segundito. Yo quiero ir de nuevo Hay 1.000 millones de pasos. Yo no les pido que hagan una cosa semejante, sino que completen lo que yo les puse en la actividad. ¿Ok?
Aquí está. Empecemos por esto. Los principios para observar una auditoría ambiental. Es lo que a mí sí, me llama. Los auditores ambientales, es decir, ustedes como auditores, perdón, anoto una cosita. Los auditores ambientales no pueden perder de vista los siguientes principios al momento de realizar una auditoría. Como ya habíamos hablado, la objetividad, la independencia, que nadie nos diga qué es lo que tenemos que ver y qué no ver, qué es lo que tenemos que eh, mitigar y qué no, qué es lo que hay que remediar y qué no. No, nosotros somos profesionales, somos éticos y nosotros vamos a hacer la auditoría en base a nuestros criterios, en base a lo que nosotros fuimos estudiando. Bueno, tiene que haber transparencia, competencia, experiencia. La experiencia la vamos ganando con el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, aquí habla de entrevistas. ¿Qué pasa? Yo les digo siempre cuál es el objetivo, pregunto yo, de una auditoría. ¿Qué es lo que vas a auditar? Y ellos te piden que hagas una auditoría porque seguramente ellos quieren tener algún tipo de rédito, algún tipo de ganancia, eh, ya sea económica en el proceso de la realización del producto, por ejemplo, o por ejemplo que se gane en eficiencia y eficacia del personal administrativo. Entonces, por eso es que la base hay que empezar haciendo, digamos, ya nosotros sabemos de qué se trata, qué vamos a hacer, ya decidimos cuál va a ser nuestro equipo auditor, y entonces a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer entrevistas, en principio con los directores de la empresa para ver bien qué quieren, y después con los demás empleados, porque tenemos que conocerlos a los empleados, qué es lo que hace cada uno, cuáles son sus tareas, porque en definitiva son ellos los que nos van a dar todos los resultados que nosotros necesitamos para esa auditoría, porque son ellos los que trabajan, llevan a cabo los procesos, ya sea de producción, administrativos. Por lo general la gerencia, digamos, los directores dan, dan las pautas, dan las órdenes, pero el trabajo lo realiza el empleado. Luego un recorrido por las instalaciones, observando a los trabajadores in situ, revisión de documentos. Bueno, por ejemplo, si nos piden que también auditemos la parte legal para ver si se están cumpliendo todas las leyes ambientales, por ejemplo, la ley de suelo, la ley de agua, y la ley de protección a los bosques nativos. Entonces les vamos a tener que pedir que nos entreguen toda la documentación al respecto para ver si realmente se está haciendo lo que se debe. Luego aquí empezamos con la primera etapa, que es la de planeamiento, perdón, y organización. Bueno, y aquí tenemos cómo se va a realizar, ¿no es cierto? Cómo tenemos que ir pensando nuestra auditoría, cómo la vamos planeando. Y aquí, fíjense, bueno, no, esto es un requisito para el personal, ¿no es cierto? Aquí están buscando el personal, nosotros ya lo planteamos. Aquí viene, ya tenemos nuestro personal auditor, viene la formulación del plan y los contenidos del plan de auditoría. El alcance que va a tener, hasta dónde vamos a revisar. Por ejemplo, digamos, se va a revisar que la normativa, que la legislación se esté cumpliendo, la legislación ambiental eh, que, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la empresa, que tiene alcance, que la empresa, mejor dicho, sí, abarca ese tipo de legislación, sí o no. Entonces tenemos que ver cuál es el alcance. ¿Vamos a auditar la parte administrativa, sí o no? ¿Vamos a auditar
todos los procesos de producción, tanto del producto que se realiza, como por ejemplo, qué se hace con todos los desperdicios, con todos los residuos, al final del proceso, sí o no. El tipo, por ejemplo, la cantidad de energía que se está utilizando en este momento, si es posible reducir la cantidad de energía que se genera, si es posible introducir nuevas formas de energía, por ejemplo, paneles solares, sí o no. Ese sería el alcance. Los criterios que vamos a tomar, por ejemplo, las normas ISO podría ser un criterio, digamos, para comparar. Luego hacer un cronograma de actividades, decir, empieza tal día me reúno con el directorio, tal día me reúno con el resto de los empleados de la parte de producción, tal día me reúno con la parte administrativa, después empiezo, otro día comienzo a recorrer las instalaciones y ver cómo funciona la empresa en sí, tal día me dedico a un solo sector. Bueno, y aquí tenemos las formas en que se pueden realizar, pero no hace falta ahondar tanto. Bueno, luego que ya estuvimos viendo todo, conocer los aspectos, los principales aspectos e impactos ambientales del proceso, eso es muy importante. Los impactos son cosas negativas al ambiente, digamos, son consecuencias negativas que se le generan al ambiente como parte de este proceso, por ejemplo, de producción de un producto. No sé, se utiliza agua para la generación de un producto X, no sé, cualquier producto, para un aserradero. Extraen agua para, para enfriar. Hola, Vicky. Extraen agua, por ejemplo, de una laguna cercana y luego eliminan el agua, ¿no es cierto?, en la misma laguna, sin ningún tratamiento. Entonces eso sería un impacto negativo. Buenas Después, tardes, profe. ¿cómo estás, mamita? Yo ya Bien, estoy dando profe, la bien. clase. ¿Eh? Todo bien, profe. Bien, yo ya comencé, digamos, a filmar el videito, ahora después lo levanto y lo que yo le estaba contando a unos compañeros tuyos que estaban acá es que yo la actividad que voy a dar hoy, les voy a dar 2 semanas para que la resuelvan y eso va a ser su primer parcial, ¿sí? La actividad número Ah, 3 va a ser ok. su primer parcial. Ah, ok, profe. Tienen 2 semanas para resolverlo hasta el 1 de junio. Bien, sigo. Luego la realización de la auditoría en sí. Aquí tienen los pasos, pero ya les digo, ustedes no tienen que hacerlo paso por paso. Ustedes lo que tienen que hacer es resolver la actividad que yo les dije, que es mucho más sencilla. Luego hacer un diagrama de flujo de los procesos de producción. Bueno, eso es ya entrar muy fino, es hilar muy fino. Este sería un ejemplo. Perfecto, está excelente. Insisto, este manual es muy didáctico. No. Revisar nuevamente las instalaciones, eso es algo que se hace constantemente. Aquí va esta parte que yo les comentaba, los requerimientos de energía, si compete o no a nuestra auditoría, eso depende de lo que nos hayan pedido. Contabilizar el consumo de energía en los procesos de producción o de servicios, pero si no nos pidieron que nos metamos con el tema energético, no lo hacemos, insisto. Siempre la solución va a ser que se utilicen nuevas tecnologías, como se le dice, por ejemplo, cambiando las luminarias,
que las máquinas no estén prendidas si no es necesario, y bueno, y siempre se les dice que una de las mejores soluciones es agregar paneles solares. Lo mismo con el agua. Bueno, y acá sí, por ejemplo, si es una empresa de bienes que realiza algún tipo de productos, revisar el flujo de materias primas e insumos, digamos. Por ejemplo, repito, si es una empresa de alpargatas, ¿cuál sería la materia prima? El yute, y por ejemplo para la suela, y por ejemplo algún tipo de tela, de lona, o no sé con qué realizarán las alpargatas ficticias, de mi empresa ficticia. Entonces, revisar las materias primas, los insumos que se van a ocupar en el servicio, e identificar si hay materiales peligrosos. Luego la parte de residuos, si realmente les interesa que veamos esa parte, la cantidad de residuos que se generan, cómo evitar generar tanto residuo, y si es posible realizarle algún tipo de tratamiento, reutilización o reciclaje de los mismos residuos. Esto es con las aguas residuales, es muy difícil, principalmente en nuestra zona, el tema del procesamiento, pretratamiento, tratamiento, disposición, ¿no es cierto?, de los residuos, de las aguas residuales, porque en nuestra zona no hay tecnología adecuada para esto, pero sería ideal. Luego el tema de las emisiones Buenas atmosféricas. noches, profe. Hola, buenas noches, Fede. Revisar las emisiones atmosféricas, por ejemplo, cuando hay chimeneas, el tema de los ruidos también. Bueno, las prácticas en la operación, eso ya tiene que ver con los empleados. Ahí lo que les decía, los cumplimientos legales, si se cumplen o no las normativas, las ordenanzas por parte del municipio, resoluciones por parte de la misma empresa, por ejemplo, también. Luego, ahí vienen ustedes a full, evaluar los riesgos para la salud y el ambiente, la salud de los trabajadores, ¿no? Después realizar una evaluación general de riesgos. Aquí hay la probabilidad de que se produzca algún riesgo. Aquí ya hay una matriz que es muy importante, baja o muy interesante, mejor más que importante, bajas, altas, medias. Y aquí está cuantificado, digamos, las consecuencias, ¿no es cierto?, de que se produzca algún daño a la salud o al ambiente. Y aquí está, por ejemplo, cómo lo han puntuado: trivial, tolerable y moderado. Trivial es leve, ¿no? Importante e intolerable. Esto seguramente lleva a la muerte. Luego determinar las condiciones de seguridad. Una descripción ambiental del área donde se encuentra, ¿no es cierto?, la actividad y el área de influencia. Eso sería un diagnóstico, que en un momento nosotros, creo que la primera clase que tuvimos hablábamos de que era un diagnóstico. Un diagnóstico es como mirar una fotografía, ver cuál es la situación actual en este caso, la empresa que vamos a auditar. Entonces, ver cómo se dan todos los elementos medioambientales alrededor de nuestra empresa, y cómo hacer una fotografía y contar todo lo que estamos viendo. El estado del agua, si hay vegetación, no hay vegetación, si hay animales, si hay barrios cerca, si hay comunidades cerca, si hay ríos, si hay agua. La percepción de la comunidad respecto a nuestra empresa. No solo, entonces, una vez que tenemos todo, también tenemos que ir a entrevistar, tenemos que ir a hablar con la comunidad, si es que hay comunidad alrededor,
porque sí, suponete que nuestra empresa está situada en un parque industrial, no hay comunidad alrededor, porque se supone que los parques industriales están alejados de las ciudades. Pero de suponer que hay algo, entrevistar y ver qué piensan ellos de la empresa. Si es buena, si es mala, si ellos consideran que les genera algún tipo de daño, algún tipo de contaminación, o si no les va, no les viene, o si están felices porque les da trabajo. Bueno, y ahí ya empezamos a identificar, ¿no es cierto?, aspectos y impactos ambientales significativos, como ya lo habíamos visto anteriormente. Ahora solamente vamos a tomar los que están, por ejemplo, en naranja y en rojo, digamos, tipo los más graves. Y aquí tenemos una especie de planilla, no una especie, tenemos una planilla, ¿no es cierto?, donde podemos ir tomando los datos. Obviamente que eso se va a esta planilla, ¿no es cierto?, se tiene que adecuar al lugar en el que vamos a trabajar, con la gente en la que vamos a trabajar y a la empresa a la que vamos a auditar, porque no es lo mismo auditar, insisto, la Secretaría de Ambiente de la provincia que auditar un frigorífico, una curtiembre. No, estos son todos los diferentes. Y aquí está la forma de valorarla. Luego podemos hacer pequeños organigramas para ver, ¿no es cierto?, nuestros resultados. Vieron que yo les decía que se pueden basar en las normas ISO. Bueno, y luego, que lo vamos a cortar acá, digamos, viene la etapa del informe del auditor, del equipo auditor, que como habíamos dicho, tiene que ser un informe muy claro y que esté redactado de manera que lo entienda desde el director de la empresa hasta el maestranza que barre los salones una vez que se van los empleados. Todos tienen que entender, tiene que ser un lenguaje muy claro. Así que bueno, en base a eso, salgo un segundito y vuelvo a compartir aquí. En base a eso, en base a ese manual, pero ya les digo, tiene que ser de una forma mucho más relajada, mucho más escueta, para tener una idea. Va a ser nuestro primer parcial, ¿no es cierto?, respondiendo la actividad de la clase 3 de manual de auditoría. Y les repito, tienen que elegir una empresa ficticia, cualquiera, una que conozcan o una que inventen, y de ahí determinar los objetivos de la auditoría ambiental, suponiendo que alguien nos contrata, ¿no es cierto?, de la empresa. Entonces, ¿para qué nos contratan? Es como que nos sentamos con el directorio de la empresa y ellos nos dicen, mira, yo quiero que vos me audites esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque yo quiero mejorar la productividad de mis empleados, quiero mejorar las ganancias, quiero evitar pérdidas en la materia prima cuando hacemos la producción del producto. Después, determinar quiénes son los actores involucrados. Los actores involucrados tanto del equipo auditor como a la gente que vamos a auditar, ¿no es cierto?, como al personal que vamos a auditar. Determinar los procesos de la empresa, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de procesos se realizan? Insisto, eso lo pueden hacer a través de un pequeño organigrama, ¿no es cierto?, que ustedes pueden diseñar y, por ejemplo, poniendo, qué sé yo, el directorio. Después viene la parte administrativa, que es que se divide en recursos humanos y contaduría, por ejemplo. Después tenemos la parte de producción, no, la parte de almacenamiento y de materias primas. Después tenemos la parte de producción en sí del producto. Y por último, la parte de desechos, digamos, de residuos, de todo tipo de residuos, tanto del proceso productivo
como el residuo de la yerba del mate de los empleados. Bueno, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes están involucrados en cada parte? ¿Quiénes son los actores que están involucrados en cada parte? Después de terminar los procesos de la empresa, que es más o menos lo que acabo de decir, si hacen una organigramita así, ya, con eso zafan, y ahí ya viene lo mismo, determinar las áreas a auditar. Pero bueno, lo que hicimos primero, si hacemos ese organigramita, es determinar las áreas de la empresa. Pero ahora bien, las áreas a auditar, porque, insisto, puede que la dirección cuando nos contrata nos digan, no, 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 la parte de contaduría no quiero que la toques. Entonces con contaduría no nos metemos. Eh, recursos humanos no quiero que toques, con recursos humanos no nos metemos. La parte de residuos no quiero que toques, no nos metemos con los residuos, porque nos están contratando para eso. Y bueno, y por último, bueno, eso, el ejemplito, digamos, de las planillas, pero no hace falta que me hagan todas las planillas así como está ahí. Como quien dice planilla, dice, yo tenía otra actividad que era mucho más sencilla, que la voy a poner a la otra. No me gusta esto, pero es lo mismo, es lo mismo. Así que, bueno, ¿alguna duda? A ver si la encuentro a la otra. Ya la... No, profe. Bien, perfecto. Sí, actividad 3. Es lo mismo. Así que bueno, tienen 2 semanas. Y nos vemos el 2 de junio. Dale, profe, que tenga buen fin de. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, profe. Chau, chao. Chao, profe.